Bienvenidos a este video en el que vamos a ver la función de costo para la función de activación softmax. Como vimos en el video pasado, la función de activación softmax nos permite implementar un modelo de red neuronal para hacer clasificación entre múltiples clases. Ahora, con la función de costo vamos a poder entrenar ese modelo. Antes de ver como tal la función de costo, vamos a ver entonces qué es la codificación one hot, la cual es necesaria para poder realizar el entrenamiento de nuestro modelo. Entonces, supongamos que tenemos un vector Y donde tenemos nuestras etiquetas. Entonces, miren que nuestras etiquetas pueden corresponder a las diferentes clases. Miren entonces que, por ejemplo, este 2 puede corresponder entonces a la clase 2 o en este caso la clase 3, porque miren que estamos con un índice 0, el 1 puede corresponder entonces a la clase 2, aquí tendríamos clase 1 y aquí tendríamos clase 4. Entonces miren que comúnmente así es como vamos a tener nuestras etiquetas. Un vector diciendo nuestro ejemplo de entrenamiento a qué clase corresponde. Ahora lo que tenemos que hacer es codificar ese vector de esta manera. Lo tenemos que codificar con la codificación one hot, en donde tenemos entonces que cada una de esas entradas de nuestro dataset, o sea, cada una de esas columnas la vamos a convertir en otro vector, en donde todas las posiciones van a ser cero, excepto la posición donde tenemos nuestra clase. Entonces miren que para el primer elemento 2, nuestra codificación va a ser entonces, miren, fila 1, 0. O bueno, esta sería fila 0. Fila 0, 0. Fila 1, 0. Y fila 2, miren que aquí tenemos un 1. Fila 3, 0. Ahora, para la siguiente entrada del vector, que es el 1. Entonces, miren, fila 0, 0. Fila 1, aquí tenemos nuestro 1, que corresponde a este. Ahora, la siguiente entrada, tenemos un 0. Entonces, fila 0, tenemos un 1. Ahora, y así sucesivamente hasta, por ejemplo, la última entrada, nuestra entrada M, que miren que es en la fila 3. Entonces, fila 0, 0. Fila 1, 0. Fila 2, 0. Fila 3, tenemos un 1. Entonces, esa es la codificación one hot. Nos permite tener una matriz de ceros y unos en donde 1 corresponde al índice o a la posición de nuestra clase. Eso sería para los datos de entrenamiento, o sea, para las etiquetas. Pero la salida de la red neuronal es muy importante que sí se mantenga original como es la salida. En este caso sería la matriz de probabilidades, en donde ya sabemos que cada columna son las probabilidades de los diferentes ejemplos del dataset. Entonces, miren que siguiendo el ejemplo de arriba, suponiendo una red neuronal que ya está entrenada, entonces miren que aquí en esta fila, que sería ¿cuál? 0, 1, 2. En la fila 2 tenemos la mayor probabilidad de 0.9, igual a como estábamos aquí en nuestras etiquetas. Lo mismo en la segunda fila, en la segunda columna, perdón, tendríamos 0, 1.8, correspondiente aquí a la segunda entrada. Lo mismo para la tercera columna y así sucesivamente hasta la última columna. Entonces, esto es muy importante porque, como vamos a ver en la función de costo, es lo que nos va a permitir tener un buen entrenamiento. Ahora, como tal, entrando en detalle de nuestra función de costo de entropía cruzada. En este caso, la modificación que le vamos a hacer es la siguiente. Miren que ya tenemos una función de costo totalmente distinta a la que usábamos en clasificación binaria. Sigue siendo de entropía cruzada, pero en este caso de entropía cruzada categórica. Y el error entonces va a ser igual a menos la sumatoria de j igual 1 hasta el número de clases
de YJ por el logaritmo natural de nuestra predicción YJ gorro. En este caso, entonces, la función de costo J de nuestros pesos y biases va a ser lo mismo de siempre. 1 sobre M, o sea, el promedio de la sumatoria de igual 1 hasta M, o sea, la sumatoria de todos nuestros ejemplos de entrenamiento, de este error, que es el que tenemos aquí arriba. Y eso nos da como resultado, pues, que menos 1 sobre M, sumatoria de igual 1 hasta M, o sea, de todos nuestros ejemplos, sumatoria de J igual 1 hasta C, de todas nuestras clases, de YJ para el ejemplo I, logaritmo natural de Y gorro J para el ejemplo I. Y miren entonces, recordando clasificación one hot, si tenemos una salida Y gorro con estas probabilidades, .1, .8, .05, .05, entonces la mayor probabilidad la tenemos en la primera, en la segunda entrada, pues que corresponde a la fila 1, 0, 1, utilizando índice 0. Entonces nuestra clasificación one hot vamos a tener en la misma posición un 1 y el resto de entradas va a ser 0. Ahora entremos un poco en detalle en cómo funciona esta función de pérdida o este error para que quede un poco más claro. Entonces miren que nuestras etiquetas siempre van a ser la codificación one hot, pero nuestras predicciones Y gorro pues sí van a ser las probabilidades. Entonces, utilizando estos mismos vectores que tenemos acá, miren que esta sumatoria, este YJ, que son nuestras etiquetas, solo va a ser 1 para la entrada de mayor probabilidad y va a ser 0 para el resto de probabilidades. Entonces miren que en realidad nuestro error va a ser el error de esa salida con mayor probabilidad. Miremoslo un poco más claro. Entonces miremos que tenemos aquí para J igual a 1 o J igual a 0. Esto depende de cómo tomen su índice pues, del vector. Entonces supongamos J igual a 1. Entonces miren que sería 0, 0. Miren que tenemos esta entrada 0 por el log de, ¿qué? De punto 1. De punto 1. Pero entonces miren que 0 por el log, pues entonces esto nos va a dar 0. Después vamos a tener más. Ahora miren que la segunda entrada sí va a ser un 1. 1 por el log de punto 8. Ahora, esto sí nos va a dar un número, o sea, nos va a dar un error de verdad. Ahora hagamos el siguiente. Miren que va a ser lo mismo. 0, la siguiente entrada 0 por el log de .05. .05. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar 0. Y miren que el siguiente pues es lo mismo, es 0 por el log de 0.05. Entonces el log de 0.05. Entonces miren que este también nos va a dar 0. Entonces solo vamos a tener este elemento, que entonces va a ser nuestro error y así pues para cada uno de los ejemplos de entrenamiento. Entonces miren que esa codificación one hot es muy efectiva para poder obtener una función o para poder calcular esa función de pérdida, ese error y obtener una buena estimación del costo de nuestro modelo. Y aquí rápidamente también recordemos un detalle. Miren entonces que si tenemos aquí nuestra función
log de y, vamos a ponerla aquí de otro color, que viene por aquí, boom, esta es log de y. Y aquí tenemos entonces nuestro y gorro, y aquí tendríamos nuestro error. Bueno, en realidad nuestro error negativo, porque miren que aquí tenemos un menos. Miren entonces que aquí, que es el 1, entonces, si nuestra etiqueta OneHot es 1 y nuestra predicción es probabilidad 1, miren entonces que nos va a dar 0. O sea que estamos haciendo la predicción de manera perfecta. Ahora supongamos que este YJ tiende a 0. O sea, es un número muy pequeño por aquí. Entonces miren que esto va a tender a menos infinito. ¿Cierto? Entonces, si YJ tiende a 0, la función log, el logaritmo natural, va a tender a menos infinito. Y recuerden que como estamos utilizando este menos de aquí, o sea, estamos invirtiendo o haciendo un espejo de la función, entonces nuestro error o función de pérdida L va a tender a infinito. Entonces miren que si nuestra etiqueta es este 1, pero nuestra predicción tiende a 0, o sea, nuestra predicción no se acerca a la etiqueta, entonces vamos a tener un error que tiende a infinito. Entonces así podemos ver cómo esta función de entropía cruzada categórica nos cumple el propósito de entregarnos un error valioso para poder calcular ese costo y así poder entrenar y optimizar nuestro modelo de clasificación de múltiples clases. Espero les haya sido de utilidad este video. Si tienen alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios y por favor suscríbanse y denle like.